pero lo va a hacer el profesor de la Universidad de León, Jorge de Juan. Jorge de Juan Fernández, muchísimas gracias por estar presente hoy aquí y por toda tu contribución a lo largo del curso para hacerlo hecho posible. Y bueno, únicamente voy a dar unas gruesas pinceladas de su currículum. Estudió en León, en Salamanca, y también completó su actividad formativa en Jerusalén. Es profesor en la actualidad de la Universidad de León, del Instituto Teológico de Astorga y de León, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Genadio de Ponferrada, que está afiliado a la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Además, es miembro de la Asociación Bíblica Católica Internacional, donde ha impartido cursos de arqueología. Asimismo, es presidente del Ateneo Leonés y director del Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González de Lama. Desde 2014 es director de la revista científica Ateneo Leonés. Y gracias a Jorge de Juan vamos a tener la oportunidad de reflexionar acerca de otro de los debates fundamentales en educación desde el punto de vista teórico, como lo es el hecho de recalcar la importancia de la educación de corte humanista. Para ello, el profesor Jorge de Juan va a hablarnos en su intervención acerca del humanismo y la educación, en concreto centrado en la perspectiva pedagógica que ofrece Emmanuel Mounier, uno de los personalistas por excelencia en la teoría de la educación. Sin más, pues cedo la palabra al profesor Jorge de Juan y agradezco a todos y a todas vuestra atención en este momento. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Dos indicaciones. La primera de ellas, a la directora del curso, rogarle que si me extiendo en el tiempo, que me lo haga saber. Y la segunda, a todos ustedes, pedirles o darles la oportunidad que si por cualquier circunstancia no llego a agotar el tiempo, pues entonces tenemos dos opciones. Una, o nos vamos a comer antes, u otra, como es esto, instituciones religiosas, pues nos ponemos a rezar el rosario y así completamos los créditos, ¿no? Bueno, dicho esto, la exposición lleva por título Humanismo y Educación, claves desde la pedagogía personalista de Emmanuel Mounier. Y estructuro esta reflexión en 5 apartados. En primer lugar, un prólogo. Y después vamos a ir desgranando esta reflexión con la etimología de la persona, con un acercamiento a la figura de Emmanuel Mounier, con un acercamiento, en tercer lugar, a lo que es el personalismo. En cuarto lugar, nos vamos a centrar ya en la educación personalista y en quinto y último lugar vamos a ver cómo el personalismo no se agotó única y exclusivamente en la figura del francés Mounier. Pongo ahí una nota y digo que teniendo en cuenta los antecedentes de este personaje que hoy les habla, si en este viaje se desorientan, no tengan la menor duda en preguntar, ¿de acuerdo? Y el prólogo que yo quiero realizar a esta intervención es un tanto particular. Y es que en esta tierra del Órbigo, ya aledaña a la Cepeda y a la Maragatería, quiero comenzar una reflexión filosófica haciendo un elogio del cocido maragato. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque a mí me parece que la jornada de hoy, de este curso de verano, es como una especie de un verdadero cocido maragato.
En el cocido maragato siempre se empieza pues con lo más fuerte, que es la carne y la legumbre, y se termina pues con las natillas acompañadas de un buen roscón maragato, ¿no? Y en el medio pues se pone un caldito. Esta mañana pues hemos tenido platos suculentos. Las palabras del señor obispo de León y la magnífica conferencia de mi colega, amiga y maestra, la doctora Poy. 2 platos como esos 7 tipos de carne que integran el cocido maragato. Y por la tarde pues tendremos 2 ponencias magníficas de los profesores José María Hernández de la Universidad de Salamanca y de Carlos Justa de la Facultad de Teología de Burgos, que vienen a endulzar pues este día. Y en el medio, pues como para realizar un poco de descanso en la digestión de este cocido apetitoso, para abrir boca a este postre maravilloso, bueno, pues se ha puesto un caldito. Di que yo acepto con mucho gusto el ser caldito. Y dicho esto, comienzo con el primer punto, y es la etimología de la persona. Considero importante este apartado porque si vamos a hablar de personalismo, qué menos que determinar el origen de este término, ¿no? Bueno, el término persona tiene sus orígenes en el etrusco fersú, que designaba la máscara o al portador de la máscara en los festivales en honor de la diosa Perséfone. La diosa Perséfone, que todos sabemos que formaba parte del panteón de los dioses, era hija de Zeus y sobrina de Hades, el dios de los infiernos, y resulta que su tío se enamoró de ella y la raptó. Y su madre, Deméter, bueno, pues quiso ir a rescatarla y una vez que la rescató, después de mucho ajetreo, llegaron como una especie de acuerdo. La mitad del año iba a estar con su madre en la tierra, la otra mitad del año iba a estar con su marido, Hades, en el infierno. Entonces, la parte que estaba en la tierra se correspondía con los meses bonitos del año, que es la primavera y el verano. La parte que estaba en el Tártaro, en el infierno, bueno, pues se correspondía con los meses más tristes, donde no hay flores, ¿no? Donde el tiempo pues no es llevadero, que se corresponde con las estaciones del otoño y del invierno. También el término persona tiene su origen en Grecia, concretamente en el teatro griego, en prosopon. En el teatro griego encontramos diversos autores como Sófocles, como Eurípides, y prosopon representaba o hacía alusión al rol que el actor realizaba con su máscara. Damos un salto más allá y nos vamos al mundo romano, y allí nos encontramos a Cicerón, concretamente en el sistema jurídico, donde ya comienza a hablar de persona para aludir al juez, al testigo, al acusado, etc. Dicho esto, más allá de este origen rico, tenemos que reconocer que la difusión del término persona se debe al cristianismo. Y es que la Biblia reproduce la exégesis que se ha denominado prosopográfica. Esta era una especie de procedimiento que utilizaban algunos poetas en la antigüedad. Cuando contaban una historia, hacían intervenir algunos personajes en esa historia con el fin de darle más dinamismo al relato que se estaba contando y de esta manera personificarlo. Y así nos encontramos pues algunos testimonios a lo largo de la Biblia. Yo he querido poner simplemente 3 para no alargar esto. Por ejemplo, en el libro del Génesis, Dios habla para referirse a sí en plural y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Está utilizando un plural reflexivo que se dice en hebreo. Bueno, Adán también dice,
se dice de él, ha venido a ser como uno de nosotros. Y en el Salmo 100, concretamente en el versículo 1, se dice, dijo el Señor a mi Señor. Son elementos de este tipo de prosa. También los primeros autores cristianos denominaban con el término persona a lo que es distinto y con ello hacían alusión a Dios, a lo que es distinto de lo común. Y nos encontramos, por ejemplo, a San Justino, que hacía referencia a los roles de realidades que dialogan a lo largo de la Sagrada Escritura. También nos encontramos el término persona en Tertuliano, para hacer referencia a una sustancia de 3 personas. Yo he querido poner ahí para clarificar a una sustancia, una naturaleza, una esencia. Y este término se asienta en torno al siglo IV y al siglo VII para hacer referencia a Jesucristo, que es una sola persona, pero con 2 naturalezas diferentes, la naturaleza humana y la naturaleza divina. 2 naturalezas, 2 sustancias, pero una sola persona. Bueno, hemos asentado la terminología quizás un poco más academicista, pero lo considero necesario, les pido perdón por ello. Y ahora nos adentramos en la figura de Emmanuel Mounier. El personalismo, como toda corriente, tiene un fundador, y este es su fundador precisamente, Emmanuel Mounier, que nació en Grenoble en el año 1905 y muere en París en el año 1950. De él simplemente voy a dar unas pinceladas de sus datos biográficos. Él comienza estudiando medicina. Sin embargo, deja la carrera porque no le llenaba. El primer año, de hecho, suspende casi todas las asignaturas y tiene una gran crisis existencial. Y comienza a estudiar filosofía con un afán de hacer apostolado, en palabras de su padre. Bueno, estudia filosofía en su propia ciudad, en Grenoble, de la mano de Jacques Chevalier, de quien se considera para siempre amigo y discípulo, aunque en algunas ocasiones tienen algunos enfrentamientos. Esta amistad no siempre estuvo en la misma cuota, ¿no? Posteriormente se traslada a París y allí conoce al padre Puget, un sacerdote lazarista que será su director espiritual y al que visitará 2 veces por semana para asistir a clases de teología. Es decir, asiste a una especie de formación no formal. Frecuenta en esta ciudad reuniones de grupos intelectuales, de grupos de académicos dirigidos por Jacques Maritain, un famoso filósofo que también será reconocido en el mundo del personalismo. Y en medio de este primer camino que Emmanuel Mounier comienza a realizar en estos albores filosóficos, él, que se disponía a hacer una tesis doctoral sobre los místicos españoles, decide abandonarla cuando comienza a adentrarse en el conocimiento en la figura de Charles Péguy, quien le influirá para siempre. Charles Péguy es un poeta religioso que siempre mantuvo una cierta aversión a los convencionalismos académicos, y en este curso pues conviene decirlo. Un poeta que en sus reflexiones hizo una distinción entre mística y entre política, y que se mantuvo también muy firme en el rechazo al mundo del dinero. Quizás influenciado por estas ideas de rechazo del mundo academicista, Emmanuel Mounier decide abandonar su tesis doctoral para dedicarse a otros menesteres. Mounier trabajará en la educación. Trabaja en la educación en un colegio de Madame Daniel-Lou y después en el Instituto de Saint-Omer. Sin embargo, llega a una conclusión: la enseñanza no es lo suyo. ¿O sí?
¿Por qué? Porque él comienza a enseñar, pero de otra manera, y funda la revista y los grupos Esprit en el año 1932, junto con otros colaboradores. Él definirá a esta revista y a estos grupos que llevan el mismo nombre de esta manera. Dice: un grupo Esprit es ante todo una amistad, fundada sobre un máximo de exigencias comunes entre gentes de formaciones, confesiones y obediencias diversas, pero de acuerdo con un cierto clima espiritual y en una línea de realizaciones temporales. Este clima y estas posiciones se encuentran definidas en la obra Revolución Personalista y Comunitaria, obra de Mounier. Así, centrado, un grupo Esprit no se forma por reclutamiento difuso y unión inorgánica, sino por irradiación de un núcleo sólido, de persona a persona. Vemos cómo Emmanuel Mounier deja delimitados muy bien cuáles son los lineamientos que tienen que seguir estos grupos Esprit. De hecho, se producirá un primer enfrentamiento y primera división a causa de este grupo que él funda. Mientras alguno de sus miembros, como Maritain, quería que fuera un grupo de cristianos exclusivamente, Emmanuel Mounier se niega a ello. Y dice que tiene que ser un grupo cultural con un espíritu marcado por un espiritualismo, pero por creencias diversas, donde tiene cabida todo el mundo. Posteriormente, vuelve de nuevo a la docencia, porque de algo tiene que vivir, y ejerce pues la enseñanza en Bruselas, donde conoce a la que será su compañera de viaje, su compañera de vida, Paulette Leclerc, en 1935. Es arrestado porque se le acusa de formar parte del grupo de resistencia al gobierno francés y el 15 de enero del año 1942 se le encarcela. Entre las muchas acusaciones se esgrime una, y es que, fíjense ustedes, en el año 42, todavía quedan unos años para el año 1948, para que venga e intervenga la ONU, Mounier y algunos pensadores redactan la Declaración de los Derechos de la Persona. Y claro, esto atentaba directamente contra los principios que estaba poniendo en práctica el gobierno francés. Se sienten atacados y por ello deciden encarcelarlo. Tras la liberación de Francia, Mounier puede regresar a París. Y allí fallecerá repentinamente a la edad de 45 años, dejando pues parte de su filosofía todavía por desarrollar y por madurar. Muere pues de una forma prematura. Hemos hablado del fundador, nos toca hablar ahora de su filosofía, el personalismo. ¿Qué es el personalismo? Bueno, pues tenemos que decir que es un movimiento de pensamiento y de acción que afirma el valor absoluto de la persona. Y en esta afirmación vendrán algunas personas y dirán: dices bien, se trata simplemente de un movimiento, pero si me quedo en esto, estoy traicionando. ¿Por qué? Porque Mounier no solamente funda un movimiento, sino que funda una filosofía. Utiliza el método de reflexión filosófico, utiliza terminología filosófica, es heredero de una filosofía. Encontramos rasgos del existencialismo, encontramos rasgos de Kant, encontramos rasgos del marxismo, encontramos rasgos de otros pensadores anteriores a él. ¿Por qué se caracteriza su pensamiento? Porque afirma el primado de la persona sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sustentan su desarrollo. ¿Y cómo surge? Bueno, tenemos que decir que surge de una reacción a dos manifestaciones completamente polarizadas. Esas manifestaciones son el colectivismo y el individualismo. El colectivismo
que encuentra, bueno, es representado por el marxismo, por el fascismo, por el nazismo, y que coloca a la sociedad por encima de la persona. Podríamos decir, para sintetizar en una frase, el colectivismo dice: es válido sacrificar a los individuos en aras al bien común. Y en el otro extremo nos encontramos al individualismo, que es representado fundamentalmente por el capitalismo salvaje y que coloca al individuo por encima de la sociedad. Si tuviéramos que resumir de igual manera a este movimiento, este pensamiento antagónico, tendríamos que decir que se trata de la búsqueda egocéntrica del bien propio, alejada del bien común. Bueno, el ser humano, frente a estos extremos, quedó reducido, pues podríamos decir que a la máxima expresión. Era cuestión de tiempo que se impusiera una necesidad de retorno a lo esencial, a la dimensión espiritual y personalista inherente a la condición humana. Y así surge el personalismo, que es una corriente que se encamina a liberar al ser humano de estos extremos. El personalismo ha tenido gran influencia a lo largo de la historia. Encontramos su influencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Encontramos su influencia en constituciones de diversos países europeos. Por ejemplo, en la Constitución de la República Italiana del año 47, en la Constitución de la República Alemania del año 49 y en la Constitución del Reino de España del año 78. Como vemos, se encuentra difundido por toda Europa. El personalismo ha tenido una gran singularidad, a pesar de que en la mayoría de los libros de texto pues no se estudia. A mí me hace gracia cómo los chicos cuando van a estudiar o cuando se van a examinar de filosofía en selectividad no saben quién es Emmanuel Mounier, a pesar de la gran influencia que ha tenido y que sigue teniendo. Y también tuvo una gran influencia en el transcurso y en el desarrollo del Concilio Vaticano II, que fue esa reunión de todos los obispos del mundo, producida en Roma entre el año 1962 y 1965, en la que se intentó pues, una especie de ayornamiento, una puesta al día de la Iglesia. Es decir, los postulados actuales de la Iglesia Católica están influenciados también por esta corriente personalista. Emmanuel Mounier era cristiano, tenemos que decirlo. Características de este pensamiento. Bueno, pues de forma sintetizada, tenemos que decir que coloca a la persona humana como centro de la reflexión filosófica. No podría ser de otra manera. Personalismo, persona. Posee una visión del mundo de tipo ontológico o metafísico, es decir, el mundo es una realidad externa al hombre, con consistencia propia, en la que hay entes con diversos grados de perfección, entre los que se destaca la persona. El hombre tiene una capacidad de conocer una verdad que al mismo tiempo la trasciende. Admite la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad, al que se accede de forma subjetiva. Sin embargo, el hombre no es capaz de conocer toda la verdad y por lo tanto deja una puerta abierta al misterio. Repito, carácter cristiano de Emmanuel Mounier. El hombre es libre, con capacidad de autodeterminación, es dueño de sí mismo y por lo tanto tiene la posibilidad de modificar el mundo. La persona es una realidad sustancial y no un mero sucederse de vivencias sin soporte ontológico. Y en último lugar, el hombre posee una dimensión ética y una dimensión religiosa
que se despierta de su propia naturaleza, de su propia condición espiritual y libre. Dicho esto, habiendo realizado una introducción al fundador del personalismo, teniendo la base de lo que es el personalismo, pues vamos a hablar ahora un poco de educación personalista. Para este apartado, al examinar la obra escrita de nuestro filósofo francés, de Emmanuel Mounier, encontramos dos espacios que reserva al aspecto educativo y que titula de igual manera: la educación de la persona. Sin embargo, se encuentran en dos obras diferentes. La primera está recogida en la obra Manifiesto al servicio del personalismo, publicada en el año 1936, que es una especie de ensayo en el que perfila los principios de una civilización de corte personalista. En esta obra, pues el punto referido a la educación se inserta en un apartado muy concreto que titula Estructuras fundamentales de un régimen personalista, donde resulta muy significativo cómo, a la hora de citar los diversos elementos que aborda, tales como la economía, la política, la sociedad internacional, comienza desde el punto de vista educativo. Y ello es signo, yo creo, de la primacía que el autor le da a la educación. En segundo lugar, para esta aproximación a la educación personalista me he centrado en la obra que publica en el año 1949 bajo el título El personalismo, y que constituye, yo creo, que la obra más madura de nuestro pensador. Y en este ensayo la referencia al tema educativo es breve, dado el carácter sintético de sus páginas. Paul Ricoeur, que también es un filósofo francés, dice, y yo estoy completamente de acuerdo con él, en que a pesar de que Mounier no dejó un tratado exclusivamente referido a la educación, sino algunos aspectos, toda su filosofía tiene un cariz educador. Toda, y también su propia vida, como lo vamos a ver a continuación. Dice Emmanuel Mounier en Manifiesto al servicio del personalismo: es así que la educación personalista es una pedagogía cuyo espíritu va orientado a cada una de las personas sobre las que incide para que se realice como tal, es decir, que alcance el máximo de iniciativa, de responsabilidades y de vida espiritual. Subrayo esto último: máximo de iniciativa, de responsabilidades y de vida espiritual. Esto lo vamos a ver después desgranado. Es un compromiso, la educación, responsable y libre con los hombres de la comunidad social en la que se desarrolla. Esta definición va a ser la base de lo que vamos a desarrollar. Es decir, la educación, desde el punto de vista de Emmanuel Mounier, ha de entenderse como el conjunto de acciones que se ponen al servicio y al desarrollo de la persona. Mounier llegó a sostener con rotundidad que la meta de la educación no es hacer personas, sino despertar personas. Y el valor de ser persona está por encima, pues, de toda raza, lengua, condición, estatus, edad, capacidad intelectual, etc. Y dado que la función de educar es para ser persona, algo que nos influye y que nos atañe a cada uno de nosotros, y que la educación construye a la persona, hay que considerar a la educación como un derecho básico y no como un privilegio reservado solamente para algunos en función
de una serie de condiciones. Por ello, en muchos círculos personalistas se prefiere hablar de educación y no de enseñanza, ya que los aprendizajes pues, pueden dotar al estudiante de diversas habilidades, pero no de una educación. La educación es mucho más allá que estar capacitado para realizar determinadas acciones. Sin embargo, la educación personalista atiende a todas las dimensiones y facultades del hombre y tiene en cuenta la integridad de la persona. Ya Emmanuel Mounier habló de algo que hoy copa pues, todos los currículos escolares: la formación integral de la persona. Estamos hablando de los años 30 y 40. Por lo tanto, ¿qué es la educación? Pues desde Mounier podremos decir, la educación es personalizar. Su objetivo es es personalizar al educando y, ojo, y al educador, con el fin de que sean personas que se vayan conociendo en el acto educativo, o sea, educando y educador. Por lo tanto, el educador no deja nunca de ser educando de sí mismo. O dicho de otra manera, nunca uno va a terminar su proceso de educación. Siempre estamos en un constante desarrollo de personalización. Por ello, la educación debe orientar a la persona en este desarrollo progresivo que está encaminado para dotarla de unas herramientas encaminadas para el conocimiento, para el juicio y para las virtudes morales, que yo resumo de una manera muy sintética. La educación tiene como objetivo que la persona vea, juzgue y actúe. Esa es la educación. Ver, juzgar y actuar. Llevar a cabo esta gesta, porque se trata de una proeza realmente, en el mundo de la educación supone conceder importancia a cada persona, supone concederle un valor, de tal manera que la persona nunca sea tratada como un objetivo ni como un medio, sino como algo en sí mismo, con valor en sí. El educador debe tener claro el objetivo de la acción y la razón de esa acción, que consiste en personalizar al educando, en lograr que cada vez vaya siendo más persona, y persona además más perfecta. Y debe potenciar al educando en sí, que es la propiedad ontológica de la persona. Cuando estamos hablando de ontología, para aquellos que quizás no provengan del mundo de la filosofía, estamos hablando de la esencia más pura, ¿vale? Eso es la ontología, lo que nos hace únicos, imprescindibles, nuestra propia sustancia. Mounier decía, el ser en sí son las potencias que todos tenemos por el hecho de ser personas y que éstas pasan a ser hábitos. La potencia que nosotros tenemos hay que desarrollarla para que comience a ser un hábito. Y un hábito es algo que se repite. Bueno, avanzando en este punto de la educación personalista, entre las muchas ideas y los muchos matices que yo podría traer aquí, por cuestión de sintetizar y de no agobiar y también de tiempo, que vamos muy bien, os veo rezando el rosario dentro de un rato, yo simplemente me he querido ceñir a tres, y es la libertad, la responsabilidad y la vocación. Podríamos subrayar, repito, muchos más. Emmanuel Mounier pone el acento en muchas claves, pero hoy vamos a subrayar única y exclusivamente estas. No solamente hay que formar en libertad,
sino desde la libertad, en y desde. La tarea del educador pasa porque el educando asuma libremente el ejercicio de una autoconfiguración, que sin duda ninguna va a estar condicionada por la manera en que la persona conoce, valora, quiere y obra. Es decir, va a estar condicionado por el contexto social y cultural. Y por lo tanto la educación tiene que adaptarse al educando y no el educando tiene que adaptarse al sistema. Y esto de asumir libremente el proceso de educación es algo que subrayan todos los personalistas. Y es algo que sale de ojo. ¿Cuántas veces nosotros mismos y con los más pequeños de nuestra casa, cuando nosotros les mandamos algo, no hacen ni caso? Pero cuando ellos lo asumen libremente porque les interesa, pues triunfa. Todas estas corrientes didácticas de la gamificación, del aprendizaje basado en juegos, ¿qué intentan despertar? Pues precisamente el atractivo de la educación. Casi podríamos decir, intentan engañar al educando para que asuma la educación como un juego. Y estoy diciendo mal con el engañar, porque la educación es algo atractivo, es algo divertido. Intentan subrayar precisamente esta dimensión de la educación, alejada de esa dimensión tradicionalista que quizás se basaba simplemente en algo muy expositivo, ¿no? Munier habla de la formación del espíritu. No nos olvidemos que él es cristiano. Y él dice que es cristiano y tiene influencias de la filosofía existencialista y de la corriente filosófica espiritualista de Francia. Él dice que solamente el espíritu posibilita que se dé una respuesta libre y personal, debido a que en el espíritu se manifiesta el poder ser y el poder hacer. Y si una persona puede ser y puede hacer, es una persona que es libre. Elemento imprescindible, la libertad. Este poder se muestra en la libertad como un yo puedo, ya que la persona y el educando en particular se define y actúa de forma voluntaria. La persona se ha de formar a sí misma, lo que implica experimentar un proceso formalizante de un yo puedo y yo quiero, la autoconfiguración que dirá Munier. La formación, la educación no solamente es algo que nos venga dado de fuera, sino que es algo que tenemos que asumir nosotros desde dentro. Supone convertir el acto o la potencia, perdón, en acto corporal, emocional, intelectual, como algo que yo quiero, como algo volitivo. La educación personalista supone, por lo tanto, un proceso doble, que consiste en aprender y en enseñar. Repito, educando y educador. La tarea de personalizar es una tarea que dura para siempre. La tarea de educar es una tarea inacabada. En consecuencia, en este proceso de educación hay que ir cada vez otorgando un mayor papel al educando, que le permita tomar las riendas de la actividad de la educación, traducida en una autoeducación. Pues, repito de nuevo con Munier, educar no es otra cosa que hacer despertar a las personas. Aquí les pongo a continuación la conocida como la Estatua de la Libertad, que se encuentra pues al sur de la isla de Manhattan. Todos sabemos que esta estatua fue un regalo que se hizo desde Francia al pueblo estadounidense en el año 1886 para conmemorar pues, el centenario de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. He querido acompañar esta representación de
una estrofa de un poema de Dámaso Alonso que dice: «Qué hermosa eres, libertad, no hay nada que te contraste, que, dadme tormento, más brilla y en más puro firmamento, libertad en tormento acrisolada». Todo el mundo anhela la libertad. Yo siempre digo que si a un lado de los Estados Unidos se ha puesto la imagen de la Estatua de la Libertad, al otro lado de los Estados Unidos habría que haberse puesto otra estatua, la de la responsabilidad. Porque una persona que es libre tiene que ser responsable. Y Munier esto lo tenía muy claro. Por eso no solamente habla de la libertad, sino también de la responsabilidad en el proceso educativo. La responsabilidad. Para Munier, la educación es un instrumento precioso de personalización, lo hemos dicho. Si bien la misma, como instrumento al uso, puede ser mal utilizada y permitir el acceso de determinadas acciones de formación que contribuyan a una despersonalización, tanto como finalmente la destrucción de la propia persona. De ahí la importancia de ser responsables en esta tarea educativa. Munier afirma que el yo de cada uno no se queda en una conciencia de tipo intelectual, como una aprehensión de la realidad interior, sino que supone toda una vía de conocimiento en donde lo interior y lo exterior imprimen un sello de exigencia a la persona para convertirla en un ser de respuesta. ¿Dónde voy con esto? Vamos a ver. Munier dice: lo interior y lo exterior tienen que ir acompasados. No podemos estar asumiendo, que sería el riesgo de un filósofo de corte intelectualista, estar asumiendo constantemente conceptos y después no estar volcándolos en la transformación de la realidad. Por esto Munier es un filósofo no al uso, porque no solamente se dedica a hacer reflexión, sino que él llama en todo momento a la acción. Una de las palabras que mejor definen su filosofía es engagement, es decir, el compromiso, la encarnación en el mundo. Él dice, habla de la interiorización. Discutimos, por tanto, que lo que se despierta en este proceso de personalización ya está despertado. Es verdad que hay que ir dándole forma. Solo queda ir orientándolo hacia los valores personales. Y esta exteriorización se traduce en un compromiso vivo, es decir, en el reconocimiento de una existencia encarnada en el mundo, como factor esencial a la persona. Educación y persona tienen un enlace ontológico. Están completamente unidas y no pueden ir separadas. Educación y persona tienen que traducirse no solamente en la asunción de conocimientos, sino en la transformación del mundo real. La educación, para que esto pueda darse, la educación tiene que estar basada en valores, porque los valores son los que van a imprimir ese sello en la sociedad. En valores que se van a aplicar en la realidad como principios constituidos y que se revelan en la libertad. Así, debe entroncar transversal y longitudinalmente, en todo instante estable o efímero, los valores al proceso educativo y enfrentar la educación desde este punto de vista. La educación ha de estar imbuida por una serie de valores morales, que dice Munier. De nada sirve la contribución al desarrollo de una autonomía personal si ésta luego no se transforma a la luz de una didáctica puesta al servicio de todas las personas, al servicio de una comunidad,
en una existencia como espesor y densidad, que no se acaba en un yo personal, sino en un tú. Educar en valores personales y en valores morales implica que arraiguen, y para ello es necesario que sean presentados y descubiertos a través de un proceso de percepción, de interiorización y de análisis. No solamente asumirlos, sino asumirlos de manera crítica. Y este es un elemento del quehacer de la educación de corte personalista. Un mundo intelectualizado no nos va a servir de nada. Un mundo intelectualizado simplemente va a conllevar la asunción de una serie de ideas. Tiene que ser un mundo intelectualizado, impregnado de valores que transformen la realidad. Que el yo no se quede solamente en un yo, sino en un yo-tú. Tercera y última clave. La educación personalista, decíamos que ha de darse en libertad. Evidentemente, si tiene como uno de sus fines descubrir la vocación viene del verbo latino vocare, que significa llamar, llamada. Y la vocación es individual, es única, es personal. Y por lo tanto es incompatible con toda imposición y con toda coacción. El mismo Munier lo descubrió. Él se sentía condicionado por su familia y, hablando de la vocación en el sentido profesional, que no solamente hay que reducirlo a esto, él comenzó medicina por presión familiar y, sin embargo, tuvo una crisis existencial, decíamos. Y fue entonces cuando se dedicó a la filosofía. La vocación implica estar liberado de todo condicionamiento. En este sentido, el filósofo francés llega a considerar la educación real que se desarrolla en nuestro mundo, ojo con esto, como una masacre de inocentes. Son palabras textuales. Ya que la educación, en muchos casos, desconoce el marco contextual que vive el niño, impone las perspectivas del adulto y favorece, por lo tanto, las desigualdades sociales que son causa de la recepción de un tipo de educación u otro. En la conferencia que antes nos impartía la profesora Raquel Poy, nos hablaba de un ejemplo concreto, el que se dio aquí en la Escuela de Villoria de Órbigo. Cómo supieron adaptarse esas religiones al contexto educativo de los niños de esta localidad. La educación tiene que estar personalizada, tiene que estar contextualizada. Por eso Munier la denomina masacre de inocentes, esa educación formal que entonces ya se daba y que cada vez se sigue dando. Asumimos unos criterios que vienen dados desde Bruselas. Desde Bruselas los intentan poner en práctica en los ministerios de educación de los diversos países y desde ahí las comunidades autónomas. Y cada uno de nosotros pues tenemos que asumirlos, tenemos que tragarlos como una especie de embudo. Claro, el niño que yo tengo delante, al que tengo que educar, el que tiene que ser realmente el protagonista de su proceso educativo, ¿en algo se parece con aquel niño que me han diseñado desde el Ministerio de Educación? ¿Tiene algo que ver? ¿Al 100%? ¿Al 50%? ¿Al 15%? Por ello, personalizar la enseñanza es respetar en el alumnado su unicidad interna, posibilitando la integración de su cuerpo y de su espíritu. Una enseñanza se personaliza cuando se permite que el alumno avance hacia su libertad, se haga dueño de sí mismo, para encontrar su vocación futura y sea protagonista de su aprendizaje. Por consiguiente, existirá una educación de la persona si se atiende en cada alumno a su dignidad, a su totalidad,
a su libertad e incluso a su capacidad de amar. Y en esta tarea se debe valorar su esfuerzo y el aporte de entrega que haga el propio alumno. Cosas que en muchas ocasiones no están contemplados en los objetivos, ahora en las competencias, como se le quiera denominar. Estamos llegando al final. Hemos estado hablando de la educación personalista desde Manuel Munier, pero yo no puedo terminar esta intervención simplemente dejando a Emmanuel Munier como el único protagonista del personalismo, porque el personalismo no se agotó en él. Sigue habiendo hoy autores de carácter personalista. Yo voy a traer aquí simplemente a 3 autores que son de renombrado prestigio dentro del mundo educativo, dentro de la educación personalista, y que han marcado también un antes y un después por sus aportaciones. Y lo voy a hacer de una manera muy sencilla porque no es el objetivo de la conferencia, que se centraba en la figura de Manuel Munier, pero repito, me parecería incompleto el no hacerlo. Por ello, quiero hablar aquí de la figura de Paulo Freire, este brasileño que se le puede considerar un pedagogo de los oprimidos y transmisor de una pedagogía de la esperanza. Paulo Freire bebió de lo que se ha denominado la teología de la liberación, que en algunos momentos fue objeto de suspicacia o quizás de alerta por parte de la Iglesia Católica en Roma, de la Congregación de la Doctrina de la Fe. También hay que indicar aquí que hay muchas teologías de la liberación y desde Roma pues se condenó simplemente una de esas muchas. Se condenaba aquella que utilizaba la lucha para lograr o que promovía la lucha para lograr unos objetivos, porque la lucha es incompatible con el Evangelio, ¿no? Paulo Freire no se sitúa en este postulado. Él dice que el ser humano es un ser inacabado, un proyecto de persona que debe integrarse en su entorno para intervenir en él y de esta manera poder transformarlo. El individuo tiene que tomar conciencia de su papel de oprimido para pasar a la acción. No sé si esto les suena algo, pero aquí está bebiendo directamente de la filosofía marxista. Es necesaria, desde el punto de vista de la pedagogía de Freire, una conciencia crítica para transformar la realidad sociocultural. No debemos insertarnos simplemente como meros espectadores, sino insertarnos con una capacidad crítica y, por lo tanto, transformadora. Y en este proceso, el diálogo es una herramienta. Paulo Freire, en su pedagogía, enseña por medio del diálogo. Él no concibe la exposición, cosa que estoy haciendo yo aquí. Él no concibe la exposición. Él es lo más alejado de las clases magistrales. Él enseña educando, dialogando. Concibe la educación como una homilía, es decir, como una intervención de tú a tú, donde van surgiendo preguntas que han de ser clarificadas. En segundo lugar, he querido traer aquí a un italiano, a Lorenzo Milani. Lorenzo Milani fue un clérigo que en algunos momentos también fue reo de sospecha por parte de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica porque criticó el clasismo de la enseñanza italiana. ¿Qué ocurría? Que esto hacía que la Iglesia fuera atacada por los gobernantes y que los eclesiásticos llamaran a Lorenzo Milani al orden para evitar esos enfrentamientos. A veces pues, se caen estos errores del querer caer bien
algo que es completamente antievangélico, que Jesús no buscaba eso. Lorenzo Milani quería democratizar la enseñanza escolar y fundó, para evitar ese clasismo, una escuela popular en su propia parroquia, donde acudían los más desfavorecidos, al margen de los currículos formales, ¿no?, de los programas oficiales. Él se manifestó reacio a todo ello y tenía muy claro que de allí quería que salieran personas formadas en valores y en conocimientos, evidentemente. Es lo que se ha denominado posteriormente por algunos expertos en educación como pedagogía de la adherencia. Y en último lugar quiero traer aquí a Jacques Maritain, que forma parte del grupo de los compañeros de Manuel Munier, que es uno de los que más convivió con él. Les decía que tuvo una especie de enfrentamiento que no llegó a serlo, sino, bueno, pues de pequeña discusión, porque Maritain quería que el grupo Esprit fuera de corte confesional, católico. Munier se negaba a eso y quería admitir también, pues, protestantes y provenientes de otras ramas del cristianismo. Y de Maritain, pues así simplemente, a voz de pronto, tendríamos que decir que se apartó de la escuela nueva. ¿Por qué? Porque decía que le concedía excesiva relevancia a la colectividad y a la ciudadanía en detrimento de la persona individual. De todos ellos, ¿qué podríamos decir? Algo que les caracteriza. En primer lugar, si son autores personalistas, que ponen a la persona en el centro del sistema educativo. Y en segundo lugar, y algo muy curioso, dudaban del monopolio del Estado en la educación. Decían que la educación tendría que ser más de iniciativa privada, sin restar importancia a la iniciativa pública. Pero decía que la iniciativa pública podía caer en el riesgo de querer formar conforme a unos principios, unas ideologías políticas del régimen que estuviera gobernando en ese momento. Entonces, él decía, o estos autores decían que tendría que ser de iniciativa privada, pero que la organización de las escuelas tenía que recaer directamente en los padres, en los maestros, en los ayuntamientos y en los organismos o en las organizaciones espirituales. Todos ellos debían de colaborar para formar estas nuevas escuelas. Así lograríamos estar apartados de una corriente puramente ideológica diseñada para formar personas conforme a un patrón y no personas en sí mismas. Y para terminar, tengo que decir, todos estos autores que yo he citado, si en algo se caracterizan, no es por su dimensión puramente teórica, sino porque esa teoría ellos la llevaron a la práctica. Yo no voy a citar a Cosío, pero sí voy a citar a Pablo VI en una cita que a mí me parece magistral y que a mí como docente me ayuda a examinarme y que va precisamente en línea con todo esto. Y sobre todo lo quiero traer aquí a la luz de hablar de Manuel Munier, aquel que considero un testigo vivo de aquello que él formalizó de manera escrita en sus obras. Pablo VI decía: el mundo necesita más testigos que maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos. Con ello termino y les pido disculpas por el rollo que quizás les he metido. Muchas gracias.
Bueno, no tendremos que rezar mucho nosotros. Yo creo que no, que nos hemos ceñido al tiempo, así que suprimimos el rosario, yo creo. Hay preguntas porque yo quiero agradecerte, Jorge, pues la magnífica exposición que nos has realizado, muy didáctica y muy reveladora, en el sentido de que has puesto sobre la mesa la importancia de despertar personas, la importancia de, acorde con lo que dicen pensadores como todos conocidos por todos vosotros, que inciden en la importancia de aprender a ser persona, como decía Delors en su informe, ¿no? Has vuelto a destacar la importancia de que como educadores seamos capaces de sacar la semilla, el tesoro que cada alumno va a albergar dentro de sí. Y si no he entendido mal, eso solo se puede hacer y reclamar desde este enfoque personalista, ¿no? Y me parece muy acertado y te agradezco que nos hayas invitado a reflexionar sobre, en la primera parte de esta mañana, hemos incidido, hemos reflejado muchos informes que desde luego no inciden en una visión humanista, sino que es una visión economicista de la educación, los que los preside, como la OCDE, hemos hablado del informe PISA, pero es momento de reflexionar y de reclamar una educación de corte humanista. Y tú lo has hecho muy bien a la luz de las figuras que nos has expuesto. Yo únicamente querría hacerte una pregunta, y es, dada tu experiencia en diferentes ámbitos, ¿cómo consideras que esto se está llevando o no a la práctica, por ejemplo, en las facultades de educación? ¿Cómo se está formando hoy a los futuros maestros y maestras? ¿Qué formación han tenido de este cariz? Seguimos, porque lo que a lo mejor sucede es que seguimos incidiendo en la competencia, competencias, pero nos descuidamos quizás de ese enfoque que incide en ser personas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber, aunque sea un Vale. tiempo, tu opinión. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, en primer lugar, yo sí quiero destacar que quizás sí se va tomando en la actualidad un poco de mayor conciencia acerca de la educación humanista y de la educación personalista, ¿no? Tengo que decir que yo creo que la educación personalista nunca va a caducar, porque si quitamos a la persona del centro de la educación, esto no tiene ningún sentido. Entonces, siempre va a estar en el punto de innovación, ¿vale? Creo que se está tomando un poco más de conciencia porque la nueva ley educativa, con la que podemos estar más o menos de acuerdo, yo en algunos puntos pues difiero bastante, pero en otros no. ¿Por qué? Porque lo que decía anteriormente, al citar a algunos autores, el hecho de que en esta ocasión se conceda a las comunidades autónomas que realicen parte del currículo es dar un paso más para que la educación sea algo subsidiario, que no nos venga impuesto desde arriba, sino que se vaya adaptando más al punto al que se quiere llegar. Porque no va a ser igual educar en Castilla y León que en Cataluña, aunque para algunos les pueda parecer que sí, pero esta es una región con unas características muy diferentes a aquella. Esta es una región más rural y aquella es una región más urbana. Entonces, me parece un gesto más allá, ¿no? Y en tercer lugar, ¿en qué medida se está concretando en nuestros centros, en nuestras facultades? Pues no lo sé, porque a mí algo que me preocupa son las ratios.
de estudiantes. Desde luego, se va a poder educar de manera personal muy difícil si tenemos altas ratios, porque no vamos a poder hacer un seguimiento personal del alumnado. Hoy en día se está poniendo muy en énfasis la educación online y a mí me parece fenomenal porque se otorga posibilidades a todo el mundo que quizás por motivos laborales no puede hacerlo de otra forma. Pero, ¿en qué punto llega a haber una interacción, un feedback entre el profesor y aquella persona que está al otro lado de la pantalla cuando a veces no se le conoce ni siquiera la imagen? Porque te envía un trabajo, lo sube a una plataforma. Es decir, a mí me preocupa y quizás estamos muy alejados todavía, ya no digo del ideal, sino de un estadio intermedio, ¿no? Para nosotros docentes, que estamos aquí varios, también de manera online, tenemos que tener mucho cuidado porque yo creo que y sobre todo los que trabajamos en las facultades de educación, ¿no? La formación que nosotros demos a nuestros futuros alumnos, de forma involuntaria, ellos la asumen de alguna manera y puede que la reproduzcan, porque siempre reproducimos algo de aquello que hemos recibido. Entonces, si a ellos les acostumbramos a llegar al aula y escupir una lección y marcharnos y no procurar el despertar a la persona, la personalización, pues ellos puede que hagan lo mismo y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. No sé qué preguntas. Creo que hay otra pregunta. Sí. Susana Martínez ha dado la mano. Así que, Susana, puedes preguntar. Hola, pues me ha gustado mucho tu exposición, muchas gracias. La verdad es que me aporta mucho y también es verdad que, como dices, que sí que llevamos nuestras personas para la personalización, pero también, por ejemplo, en centros públicos, pues también hay unas restricciones. Y en cuanto a las restricciones, cuando tú puedes poner personalización, es en el sentido de cómo das tu clase, el ritmo del programa, todas las cosas que tú buenamente puedes dar, pero que al final, aunque te lo planees, algunas veces no sale y que sí, que como dices, que el objetivo es medianamente alcanzarlo, pero cuántas veces todos nosotros nos quedamos ahí porque no se puede. Y nada, pues eso, pues recalcar que depende también, pues, zona geográfica, a lo mejor, donde estés, el centro, qué tipo de centro que sea, que también eso influye muchísimo. Sí, coincido por completo. Se me viene a la mente ahora los gráficos que ponía antes la profesora Poi, en los que en algunos casos se veía como unos mayores resultados, quizás en las escuelas concertadas. Yo, a la hora de interpretarlos, se me viene quizás a modo de hipótesis que el tema de las ratios, donde generalmente en esos centros suele ser menor, influya mucho, porque la educación es mucho más personal. Tú que dispones de esos datos quizás puedes corroborarlo o no. Y por lo tanto, si lo que queremos es tener una educación de calidad en todas partes y dejar de mirar de reojo a unos determinados centros y no querer igualar a la baja, que este es el riesgo que a veces se corre, sino querer a todos ponerlos en la misma situación, que es una situación de calidad, de excelencia, quizás lo que hay que hacer es tomarnos en serio desde nuestras políticas la educación, invertir más para reducir pues, el número de alumnados el número de alumnos, perdón, por aulas y poder lograr precisamente esta educación más personalista. En relación al apunte que me haces, dos cuestiones. Primero, en relación al último que estabas comentando,
más que una cuestión de evaluación de nivel, como veíamos, se trata de dar las posibilidades de que todas las personas se desarrollen, sin realizar ese modelo comparativo de unas con otras, no una igualación de nivel, sino que cada uno alcance la plena potencialidad de sus capacidades, de sus talentos, de sus vocaciones, como muy bien nos has demostrado. Y en relación a la pregunta indirecta que me haces de los datos que he mostrado, una de las hipótesis que hay de por qué los centros concertados o privados manifiestan ese mayor rendimiento en la ESO primaria, que hemos visto que desaparecía cuando nosotros aplicábamos el índice corrector, el índice que tenía en cuenta las variables socioeconómicas y culturales. En la literatura lo que vemos es que una de las explicaciones es que se ofrece una educación más personalizada, pero no porque tengan menos número de alumnos, porque la ratio y la ley es igual, es de obligado cumplimiento con independencia de la titularidad del centro, sino que cuentan con recursos que posibilitan el realizar una enseñanza más personalizada. Entonces, en ese sentido, es una de las hipótesis que, como hemos visto, lo que hay es necesidad de ahondar en estudios que profundicen en qué medida, pues estos resultados, pues en qué medida o qué peso tiene la personalización de la enseñanza, en qué se concreta que nosotros personalicemos la enseñanza. Pero, sin lugar a dudas, lo que tú nos has mostrado, y además lo has hecho de forma ejemplarizante, es incidir en la necesidad de que todos los futuros educadores y educadoras tengan en cuenta la necesidad de hacer una educación de corte humanista. Y para ello, pues se pueden inspirar en toda esta corriente de pensamiento, entre otras, que incide en la importancia del valor de la persona. Yo creo que, no sé si te puedo contestar. Sí, sí. Pero más, ¿hay alguna pregunta más? No. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, nos emplazamos a las 4 de la tarde para comenzar y retomar con fuerzas el curso nuevamente. Pues... Y agradezco una vez más la participación de todos y todas las asistentes y los ponentes. Jorge, ¿querías decir algo? No, simplemente eso, que a las 4, que se nos escuche bien, nos volvemos a ver. Y ahora, después de haber comenzado con el elogio del cocido, pues a comer el cocido. Muchas gracias, que tengáis buena tarde. Que aproveche. Gracias. Igualmente.